precisamente tuvo una breve vinculación, como verán, también con el coro, con este coro. Y un amigo me decía, ¿y por qué le pusiste frustraciones a tu charla? Está un poco raro eso, ¿no? Como que es un poco desanimante, pero yo creo que es muy interesante ver cómo a algunos exiliados les fue muy bien y a otros no tanto. Es decir, con qué dificultades se enfrentaron y cómo se sintieron, ¿no? Yo creo que es muy válido de repente sentir que uno ya no puede más, y eso le pasaba a veces a la figura de la cual les voy a hablar el día de hoy, a Baltasar Samper. Bueno, yo digo, a quienes les interesa la música mexicana de concierto habrán oído hablar de algunos ilustres exiliados como Rodolfo Halfter, Adolfo Salazar. Aquí tienen 2 libros, porque Salazar, aparte de compositor, era investigador. Jesús Baligay, otro notable investigador, también catalán, y Otto Mayer Serra, otro investigador catalán que vino en México. De Jesús Baligay y Otto Mayer Serra hay bastante investigación hecha, hay libros, no así de Baltasar Samper. Consuelo Carredano, que es como la gran especialista que ha investigado el exilio de los músicos de todas partes de España aquí en México, dice que algunos de estos músicos exiliados, de algunos apenas ha quedado rastro de su paso por México, de otros han podido recogerse unos cuantos datos, lo que sin duda obedece a una razón principal. Los nombres de la mayoría, a diferencia de lo sucedido con las llamadas figuras de culto, no aparecieron en las portadas de los libros, las marquesinas de los teatros o las columnas de los grandes teatros. El caso de quien nos ocupa hoy, Baltasar Samper y Márquez, es uno de ellos. Nacido en Mallorca en 1888 y muerto en México DF en 1966, Baltasar Samper fue compositor, investigador de música folclórica, que arribó a México junto con la pianista y su compañera de vida, que conocen aquí las Rivera Carbó, Dolor Samper, en 1942. Samper no formó parte de la élite cultural mexicana. Samper vivió en México sus últimos 23 años de vida, donde formó parte de la sección de investigaciones musicales del INBA. Allí logró echar a andar un modelo profesional de investigación folclórica basado en su experiencia previa en Barcelona, dentro del proyecto importantísimo L'Obra del Cançoner Popular de Cataluña. El investigador catalán fue responsable de coordinar algunos de los primeros trabajos profesionales en este ámbito en México, incluyendo los de Raúl Helmer, a quien consiguió contratar en el recién fundado Instituto Nacional de Bellas Artes, así como los de Henrietta Yurchenko. Samper padeció la burocracia, la falta crónica de recursos y apoyo en su trabajo, aunque impulsó con tesón y hasta donde le fue posible empresas investigadoras y editoriales. De ello hablaré en esta charla. Es preciso rastrear algunos antecedentes de la investigación folclórica que se remontan al México postrevolucionario, y se verá cómo las propuestas de Samper cayeron en un terreno fértil, pero a la vez fueron objeto de discusión a partir de distintas tendencias prevalecientes en el campo del folclorismo mexicano. Samper llegó cuando ya había pasado la fiebre folclorista y de la postrevolución, y eran ya otras las preocupaciones. Los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana establecieron las misiones culturales en su doble propósito de colectar no solo la música de las distintas regiones del país, sino también otras evidencias de la cultura de los pueblos indígenas. La castellanización se tornó en una manera de civilizar e integrar a grupos y comunidades indígenas y mestizos marginados. A partir de 1929 se comenzaron a enseñar canciones y a fomentar la práctica coral en las comunidades, para lo cual se incorporaron maestros de música a las misiones. La música, tanto en su función educativa como en su propósito de construir una memoria nacional, fue considerada por las autoridades postrevolucionarias como un elemento insoslayable. Al mismo tiempo de las misiones, la Secretaría de Educación Pública promovió expediciones para recopilar música vernácula, primero con Ignacio Fernández Esperón y varios más.
La música y los objetos asociados a los cantos y danzas que recolectaban pasó a formar parte del Archivo General del Folclor Musical de la Dirección de Misiones Culturales de la Secretaría de Educación. Algunas de las melodías transcritas se incorporaban a las antologías que imprimía la SEP y eran interpretadas en eventos escolares organizados por la Secretaría. Este sería el material que ya estaba reunido, con el cual trabajaría Samper posteriormente. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas de las cosas que se recolectaban eran fotografías, se tomaban fotos, estas son de las misiones culturales, y también instrumentos. Se adquirían estos instrumentos de los pueblos y se traían a este Archivo Nacional de Folclore. En el caso de recopilación de música, Manuel M. Ponce fue el primero en presentar un plan al gobierno postrevolucionario que contemplaba expediciones a diversos territorios para grabar con aparatos fonográficos. Aunque fue aprobado, su proyecto se llevó a cabo solo de manera parcial y limitada. Rubén M. Campos, quien era profesor de la música de la SEP, llevó a cabo en 1924 una expedición a la región purépecha para recoger folclore literario y musical. En 1926 se le encargó la recolección de folclore musical para el Museo Nacional de Arqueología y se le dio el primer nombramiento que conocemos como folclorista. Su título de trabajo era folclorista, el cual ostentó hasta su muerte en 1945. Carlos Chávez fue quien más decididamente apoyó la investigación folclórica, tanto antes como durante su gestión como director del INBA. Su apoyo alcanzó a Vicente T. Mendoza, quien integró al conservatorio. Chávez instauró las 3 academias de investigación: la de investigación de música popular, de historia y bibliografía, y de nuevas posibilidades musicales. Por su parte, Vicente T. Mendoza conformó la Sociedad Folclórica de México en 1938 y dedicó buena parte de sus esfuerzos a mantenerlas con vida, y publicó un anuario a partir de 1942 con el apoyo de la UNAM. Bueno, todos estos músicos y todos estos esfuerzos, digamos, son los antecedentes directos de la investigación folclórica en México a la llegada de Samper en 1942, como veremos. Y el músico mallorquín tuvo relaciones profesionales y personales con varios de los aquí señalados. El 22 de mayo de 1942, a la edad de 54 años, a bordo del vapor portugués Niassa, llegó Baltasar Samper a México huyendo de la Guerra Civil Española. Samper era apreciado en Cataluña ya en ese entonces, pues ya era un hombre mayorcito, ¿no? Llegó ya completamente formado, con una amplia experiencia en sus espaldas, y había sido compositor, director de orquesta, pianista, investigador y crítico musical. Después de aprender música con su padre, el cantante de ópera Joaquín Samper, en su Mallorca natal, se instaló en Barcelona, donde estudiaría con Enrique Granados y donde eventualmente obtendría la plaza de profesor de piano en la Academia de Granados. Asimismo, estudió armonía, composición e instrumentación con Felipe Pedrell, y durante una estancia en París aprendió piano con Edward Riesler. También practicó la dirección de orquesta en la Orquesta de Cambra de Barcelona. Pero la composición era realmente su pasión. A partir de 1924, la vida de Samper daría un giro importante, pues comenzó a trabajar en la oficina del Obra del Cancioner Popular de Cataluña, uno de los trabajos más importantes en cuanto a recuperación patrimonial catalana, que incluía la adquisición de colecciones preexistentes, la publicación de materiales inéditos y la cometida de viajes de investigación. El Cancioner había sido fundado por Rafael Pachó y Joubert, quien lo vinculó al Orfeó Català. Las labores de Samper comenzaron en 1922 solicitando donaciones de materiales folclóricos, y él organizaba concursos de recopilación de canciones que posteriormente se incorporaban al archivo. La labor más relevante de la obra del Cancioner fueron las misiones de investigación, donde, como pueden ver, con una tecnología pues, de la época, en los 20, se grababa en las regiones más apartadas de Cataluña, se grababa
a los músicos cantando canciones tradicionales. Samper trabajó en las oficinas del Cancionero en Barcelona con otros músicos, musicólogos, folcloristas y filólogos como Higini Anglès, Luis Millet, Josep Casas Oms, Ramón Morey y Dolors Porta i Bauzá. Rafael Pachot, que fue realmente la mente y corazón de este proyecto, aspiraba a llegar a una síntesis que debía revelar el verdadero valor del alma musical catalana. Esas son palabras suyas. Por lo que fomentaba el conocimiento de las canciones populares por los compositores catalanes como fuente de inspiración. Según Jaume Massó, Baltasar Samper fue el técnico que trabajó con mayor intensidad y continuidad en las tareas de la oficina. Además, participó en varias misiones de investigación en conjunto con sus colegas, incluyendo expediciones a Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Este ambicioso proyecto de gran alcance nacional para la cultura catalana se vio truncado por el estallido de la Guerra Civil en 1936. El principal proyecto de ediciones del Cancioner eran los materials, del que solo alcanzaron a salir 3 volúmenes. A la entrada de Franco a Barcelona, Samper huyó con apenas un maletín y poco más y logró llegar a Toulouse gracias a la Fundación Ramon Llull. En Cataluña quedaron su esposa, María del Camí de Cortada, y 5 hijos. Y en Toulouse lo alcanzaría su colaboradora y compañera Dolors Porta, quien se convertiría en su segunda esposa en México y con quien viviría el resto de su vida. La estadía francesa se volvió inviable por la expansión nazi en Europa y a Samper se le presentó una oportunidad de viajar a Santiago de Chile, vía México. Pero, como vimos y veremos, al final se quedó en México y ya no terminó su viaje, que se supone que iba hasta Santiago. El músico aborrecía la idea de salir de Europa y, según lo expresó reiteradamente, su mayor deseo era poder regresar a Cataluña cuanto antes, según queda de manifiesto en un par de cartas que le envió a su amigo, el famoso chelista Pau Casals. Mi decisión de partir, dice Samper, es tomada sin ningún entusiasmo. Al contrario, cada día tengo que renovarla con esfuerzo y tengo que vencer una gran repugnancia, pero lo acepto como un mal menor. Eso sí, me iré, si es posible aún, con el propósito firme de volver a la primera ocasión. Sin esta esperanza, no podría partir. Al año siguiente escribió: no le digo con qué tensión vengo en estos momentos. No me atrevo a pedirle consejo porque sé que le será difícil dármelo. Pero dígame, se lo ruego, ¿qué piensa usted de este viaje? Si lo uso es con la esperanza de poder ganarme la vida en cualquier lugar donde me dejen las manos libres y, sobre todo, volver tan pronto como sea posible. A su llegada a México en 1942, Samper se acercó al Institut Català de Cultura de Mexic y formó parte del consistori del Patronat dels Jocs Florals de la Llengua Catalana. No es de extrañar, dada su amplia trayectoria musical y experiencia en dirección orquestal y coral, que se le nombrara director de la masa coral del L'Orfeó Català. El coro había sido fundado en 1906 por Guillem Ferrer Clavé, nieto de Anselm Clavé, quien fue el fundador de estos coros en Cataluña y que lo dirigió hasta 1921. Inicialmente este coro fue solo de voces masculinas, pero en 1927, después de haber pasado por varios directores, el coro se desintegró durante algunos años. Con la llegada a México de nuevos contingentes catalanes con el exilio, y entre ellos un músico joven, inteligente y entusiasta, Narcís Costa Orts, pudo cerrarse el paréntesis resurgiendo sobre el glorioso recuerdo de sus predecesores, la masa coral del Orfeó, ampliada y modernizada, y con la incorporación de voces femeninas. Tuve la oportunidad de revisar los álbumes de recortes y tomar esa muy deficiente fotografía, donde pueden ver el primer concierto que dirigió Baltasar Samper, ahí está su nombre un poco borroso, con la masa coral, que se efectuó el día 10 de septiembre de 1944. El último concierto es el del 16 de diciembre de 1945. Vemos
al coro pues ya muy nutrido y sobre todo pues muchas mujeres y bastantes varones también, muy elegantes. Samper hizo arreglos de canciones catalanas y occitanas que hizo cantar al coro y además dio a conocer algunas de sus propias composiciones con el conjunto. El coro tenía una función muy importante de reforzamiento de la identidad catalana en los eventos, tanto propios del Orfeó como oficiales de México, en los cuales interpretaba canciones catalanas y el himno nacional de Cataluña, al Segadors. Es muy interesante porque hay muchos programas en el archivo, en el álbum de recortes periodísticos, donde se ve cómo el coro cantaba en eventos oficiales del gobierno mexicano, con el presidente, con los distintos presidentes de México en esos años, y cómo la comunidad catalana tenía pues una presencia muy importante en programas de radio, en eventos oficiales. Cada vez que era la independencia de México, en los eventos oficiales del Palacio Nacional se invitaba al coro del Orfeo a cantar también. Entonces, bueno, todo eso hay que investigarlo un poco más, pero hay mucho material. En la Nostra Revista, órgano de la Comunidad Catalana de México, se hacía un recuento de los eventos de la masa coral de 1945, en la cual se destacaba la labor de Samper. Hace 1 año y medio que lo dirige el inteligente musicógrafo maestro Baltasar Samper, y bajo su batuta el Orfeó ha llegado a la plenitud de su capacidad y a la homogeneidad derivada de una absoluta disciplina. El día 16 de diciembre pasado, el Orfeó Catalá dio su 5º concierto anual y todas las obras fueron interpretadas con una rigurosa perfección, con el máximo sentimiento, y arrancaron del auditorio aplausos y manifestaciones de entusiasmo. Se repitieron muchas para acceder a las aclamaciones del público. El concierto a que hace referencia esta crónica es el último que dirigió Samper. En el año de 1946 regresó Narcís Costa Orts a la dirección del grupo. No he encontrado referencias, o sea, cuando hice la investigación, a las causas que pudieron haber llevado a Samper a alejarse de la dirección del ensamble, con el que consiguió palpables buenos resultados. Cabe la hipótesis de que al entrar a trabajar a la dirección de música de la SEP, que es lo que veremos ahora, haya considerado incompatible continuar como director del Orfeó. Pero pues como hablaba hace rato con Eulalia, creo que valdría la pena ver también los actas, ¿no? del Orfeó, para ver si él renunció o si el Orfeó le dio las gracias. No sabemos. Bueno, les iba a poner un poco de musiquita, pero bueno, nada más es que escuchen un pedacito de una canción de Baltasar Samper para que no oigan tanto mi voz, oigan. Es como muy impresionista, ¿no? Muy de su época, como música impresionista francesa, cantada y con letra en catalán, obviamente, pero en general su música estaba emparentada con el impresionismo en boga en ese momento, en los años. ¿Y eso lo compuso en México o en...? Eso fue, ¿cómo se llamaba el lugar? Usted me dijo hace rato. El Ateneo Barcelonés. El Ateneo Barcelonés. Pero ahí lo
tocaron, ¿no? Pero él lo compuso en México, ¿eso? Esto no, esto es Ah. previo a su llegada a México, porque Ok. es de los años 20. Ok. Sí, pero también compuso música acá, obviamente. Sí. Y aquí en el archivo hay muchas partituras de sus canciones que compuso para el coro en catalán. Hay por lo menos unas 3 o 4, hemos rescatado un par de ellas. Así que sí, compuso para el coro aquí, pero siempre en catalán. Él sí. Bueno, Luis Sandy, que era el jefe del Departamento de Música de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, invitó a Samper a colaborar en esa institución en el año 1945. Recuerden que él había llegado en 42, al año siguiente entró aquí al coro y 2 años después le ofrecen este trabajo como recopilador de música. 2 documentos que se encuentran en el archivo histórico del CENIDIM, donde yo hice mi investigación. Aparte de aquí, allá están todos los papeles de él cuando trabajó en la SEP y en el IMBA, están allá. Y se dan cuenta de aquellas labores asignadas a Samper en este nuevo puesto. El primero es un informe que escribe Samper, que se convierte en una especie de diagnóstico que él hace de la oficina que le entrega, ¿no? Y hace, pues, Luis Sandy le pide un informe, ahí dice, informe pedido por el jefe del departamento, señor Luis Sandy, y él hace un informe desde 42 a 46 de qué se ha hecho en ese departamento cuando él lo toma, ¿no? Entonces, hace una investigación en los papeles que están ahí y hace un resumen, digamos. Y Samper plantea su idea y proyectos de investigación. Vemos que al comienzo de su labor está lleno de bríos e iniciativas. Si bien reconoce lo que se ha hecho hasta el momento, plantea un giro de timón en la investigación folclórica de la SEP, con base en su experiencia en el canzoner, aunque sin citarlo directamente, pero si conocemos lo que él hizo en el canzoner, que yo investigué, es prácticamente lo mismo, traducido y adaptado a la realidad mexicana. Samper postula que no es suficiente recopilar el material en el archivo, es conveniente hacer, estas son palabras de él en este informe que le escribe a Luis Sandy, un estudio crítico de estos documentos que debe permitir la reconstitución de los tipos genuinos que a través de los años y sometidos a influencias diversas han sufrido alteraciones y deformaciones en infinitas variantes. Este estudio debe también hacer posible la identificación y clasificación de todos los elementos que han intervenido en la formación y caracterización de nuestra música, hablando de la mexicana, desde los que aparezcan como vestigios o supervivencias de la herencia de las más viejas civilizaciones que han pasado por nuestro suelo, hasta los que fácilmente se hagan reconocer como aportaciones recientes. La documentación recolectada, dice Samper, permitiría a los estudiosos investigar desde, cito, hechos históricos, evocaciones de tradiciones y leyendas, resonancias de viejas supersticiones, hasta expresiones de la emoción religiosa, de la vida afectiva, un inventario riquísimo de costumbres y en ciertas ocasiones toma un aspecto aparentemente utilitario cuando se muestra asociada a determinadas labores, dice Samper. Estos trabajos pueden conducir a grandes síntesis reveladoras del íntimo carácter de nuestra sensibilidad musical, de todo lo que hay en ella de peculiar y le presta fisonomía propia. Y él postula que recopilando toda esta música va a ser una gran fuente de inspiración para los compositores locales. Todo esto es el modelo que se había establecido en Cataluña y que él adapta a México y que no se había hecho de esa manera en México. Por eso es muy, muy importante toda la parte de teorización que él hace. Samper introduce su propuesta de investigación de la música indígena basado en su trabajo del canzoner, que incluye la llamada hoja proclama, esto existía en Cataluña, y una llamada para formar el cancionero popular mexicano que involucre, él dice, tiene que involucrar a músicos, literatos, etnógrafos, folcloristas y a todas las personas a quienes esta obra pueda interesar. Y le plantea al instituto, bueno, a la Secretaría de Educación Pública, que adquiera todas las colecciones de canciones, danzas y músicas populares
publicadas hasta la fecha en el país y todas las obras en que se ha estudiado el folclore musical mexicano o algunos de sus aspectos, así como, lo mismo que se hacía en Cataluña, la celebración de concursos anuales con premios en efectivos y la organización de expediciones encargadas de recorrer regiones determinadas para recoger los documentos folclóricos. Samper plantea que deben grabar y fotografiar todo lo que se haga, y lo que hace en primera instancia es hacer un inventario preciso de todos los trabajos de investigación y recopilación que se encontraban en el archivo hasta el momento en que él llegó a la dependencia. Si bien hay una gran similitud entre el proyecto de la obra del cancionero y el que Samper impulsó en México, es llamativo el párrafo que agregó, que no está en el de la obra del cancionero, que se llama El Cancionero Popular Mexicano. Dice Samper: es sabido que existen aún en nuestro país, yo subrayé nuestro país porque él ya lo toma como su propio país, ¿no? México. Grupos humanos que conservan usos y costumbres que tienen sus antecedentes en siglos anteriores a la época colonial. Los cantos, danzas y la música instrumental que individuos pertenecientes a estos grupos pudieran comunicar deberán ser cuidadosamente recogidos, no al dictado, sino en grabaciones fonográficas. Y por ello se ruega encarecidamente a todas aquellas personas que fuera de las áreas conocidas hallaren individuos pertenecientes a los grupos mencionados, los señalen a la Comisión de Folclore, que cuidará de obtener de ellos dichas grabaciones. Es muy interesante, obviamente, analizar todo esto. Yo publiqué un artículo sobre cuál era la idea de investigación folclórica de Samper en México, porque creo que tenía, bueno, primero una idea muy moderna de qué es la investigación folclórica, usando la tecnología más avanzada de su momento. Le parecía indispensable, porque en México hasta el momento casi todo se había hecho tomando dictado. Iban folcloristas que tenían el oído entrenado y podían tomar el dictado de lo que la gente cantaba. Pero él decía, no es suficiente, necesitamos grabar, necesitamos fotografiar, necesitamos tener a la mano todos los materiales que se pueden recuperar para poder reconstituir el fenómeno completo. Y esto se ubica pues en la idea un poco spenceriana, digamos, de esta especie de cuestión medio de evolutiva, ¿no? Biologicista de la época, de decir, bueno, aquí hay una especie de progresión que tenemos que poder rastrear a sus orígenes, ¿no? Del origen al presente, cómo ha evolucionado, ¿no? Todos estos términos que estaban muy en boga en esta época, y pues él es hijo de su época. Entonces, lo que plantea pues es un programa obviamente ambiciosísimo a un recién creado Instituto Nacional de Bellas Artes, que hubiera requerido un presupuesto que no existía, obviamente. Y esa es la primera pared con la que se topó en su trabajo en México. Dice Samper, en una expedición al Valle del Mezquital: la salida de esta expedición se ha visto retrasada por la necesidad de adquirir previamente, esto le reporta a su jefe, una máquina grabadora y la cantidad que se considere suficiente de discos vírgenes, material fotográfico, cámara fija, cámara cinematográfica y abundante dotación de película virgen, y todo el material accesorio indispensable. Ha contribuido también al aplazamiento de la fecha de salida la lentitud de los trámites administrativos para obtener la realización de los acuerdos referentes a las cantidades que son necesarias para viajes distintos de ferrocarril, gratificaciones informantes y compra de objetos de interés folclórico que haya ocasión de adquirir, instrumentos musicales principalmente. Es la primera vez que Samper se queja de la pared con la que se topó en su trabajo en México, que es la lentitud, burocracia de los trámites y escasez de recursos. Nadie hemos vivido eso, ¿verdad? De los que trabajamos en instituciones gubernamentales de la cultura. Creo que no ha cambiado mucho ya. Y en la iniciativa privada también. Ah, ¿también? Sí. Ah, bueno. Lo mismo. Más o menos. Pues sí, hace 80 años, ¿no? Estaba más o menos escribiendo esto. Bueno, una vez creado el INBA, se conformó la sección de investigaciones musicales y se dividió en dos subsecciones. Perdón, el INBA se creó en 48. Samper ya trabajaba para la SEP desde el 45. Pero en el momento en que se crea el INBA en 48, a él se le asigna a una nueva institución llamada Sección de Investigaciones Musicales, que se divide en dos secciones, subsecciones, la de folclore y la de música culta. Y es muy interesante, es otra cosa que debería mencionarse y del cual
la comunidad catalana debe estar orgullosa, porque las dos se asignaron a catalanes. Una a Samper, que es la de folclore, por obvias razones, su amplísima experiencia, y la otra, la de música culta, a Jesús Baligay. Ambas fueron muy productivas dentro de las limitaciones. Tenemos documentos maravillosos de esa época. Bueno, esta primera subsección, o sea, la de música folclórica, quedó a su cargo la recopilación, estudio, clasificación y publicación de la música folclórica, así como la adquisición directa o mediante copia de la obra de autores mexicanos de todos los géneros que se hallan dispersas en archivos oficiales y privados, archivos de iglesias, bibliotecas o en poder de particulares. Samper hace un plan de trabajo de la subsección de folclore en la cual vislumbra una trascendental oportunidad para vincular investigación y educación a través de las misiones. Esto es muy interesante porque como Chávez había hecho las academias de folclore en el conservatorio, Samper le propone que en estas expediciones vayan los estudiantes, las expediciones de folclore, los de la academia de folclore vayan junto con los de la sección de investigaciones musicales. Samper demuestra una claridad meridiana de las labores que él pensaba y las funciones que debería tener el CIM, incluyendo la formación de un archivo general de la música mexicana, con el fin posterior de publicar los materiales que se recopilaran. Además de los informes, Samper lleva un diario que se encuentra, un diario de trabajo, no personal, que se encuentra depositado también allá en el CENIDIM. El CENIDIM es el que se fundó en 1974, heredó todos los papeles de esta sección de investigación musicales del INBA. Entonces todo el archivo está allá. En este diario de trabajo, que abarca desde abril de 1946, ustedes ven la primera página, hasta el 1 de febrero de 1955. Después hay algunas notas esporádicas hasta 1960. Es una bitácora del trabajo que realizaba Samper en esta subsección de investigaciones musicales, en la cual registra reuniones de trabajo, cartas redactadas, copias de documentos, entrevistas, trato con los investigadores, compra de materiales, etc. Está redactado de forma impersonal, en castellano, obviamente, como pueden ver, no sé si lo que alcancen a leer ahí. Y a veces se intercalan referencias a su situación laboral. El 3 de abril de 1947 anota: anunciando al maestro Sandy mi propósito de renunciar. La siguiente entrada, entonces yo dije, ¿qué pasó? Aquí ya renunció, ¿qué pasó? No, porque la siguiente entrada dice, entregando al señor Sandy nuevo presupuesto para adquisición de material. Entonces, no sabemos qué pasó, pero seguramente lo amenazó con renunciar y Sandy le dijo, ya, ¿qué necesitas? Sí te lo voy a comprar, dame una lista de materiales, ya, no te vayas, por favor. El diario refleja los ires y venires burocráticos que fueron sin duda una causa importante de la desmotivación de Samper en el INBA desde ese momento en adelante. A partir de 1948, las entradas del diario empiezan a volverse más esporádicas y finalmente solo tenemos algunas notas en papelitos sueltos en lugar del diario. Una de las actividades más importantes que desarrolló Samper en la CIM fue la coordinación de expediciones del sociólogo y antropólogo estadounidense Raúl Helmer desde 1946 hasta 1960. Existe una nutrida correspondencia entre ambos que da cuenta de la labor investigativa de Helmer en distintas regiones del país y la detallada coordinación que hacía Samper desde su oficina en el Distrito Federal. Helmer inició su misión en Morelos con la perspectiva de extenderla a los estados de Guerrero, México y Puebla. Aquí vemos algo que está en el archivo, que es una postal que le manda Helmer a Baltasar Samper. Ahí está donde vivía Baltasar Samper. Amsterdam. Ustedes conocieron ese departamento, ¿verdad? 165A, Colonia Podom. Dice, 2 días en este bello y caluroso puerto hemos logrado unas muestras bastante valiosas. Descompostura de la marcha del coche podrá ocasionar demora en 1 o 2 días, con afecto de
Helmer y Hernández. Están en Tuxpan, Veracruz. Desde ahí le mandan la postal. Samper, Helmer era alguien muy talentoso pero muy caótico. Helmer le manda, y tenemos la copia de calca, un manual de acción práctico conceptual que refleja con precisión la idea de investigación folclórica que tenía el mallorquín. Le pide a Helmer que haga un plan de trabajo, un itinerario, un calendario y un croquis de la zona a explorar. Le envía las normas de trabajo. Samper queda retratado en los documentos como un jefe comprometido y estricto, apegado a la letra de la norma, que Helmer adaptaba o simplemente no seguía. Pero Samper no se daba por vencido en sus exigencias. Se generaban tensiones entre ambos, aunque al mismo tiempo se desarrolló una amistad y un cariño a lo largo de los años que quedan reflejadas en las cartas. Toda esta correspondencia está depositada ahí en el Sanedino. A finales de 1951, es interesante porque Samper difundió la labor efectuada de la investigación folclórica en el INBA a través de 4 conferencias que él dictó en la Academia de Capacitación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bajo el título global de la música folclórica mexicana. Las 4 conferencias son: 1. La música de los indios yaquis y mayos de Sonora. 2. La música de los indios seris de Sonora, música recogida en la Sierra de Puebla. 3. La música de los indios coras y huicholes de Nayarit y Jalisco. Y 4. Investigación en curso en lugares diversos. Las conferencias estuvieron acompañadas de proyecciones y de participaciones musicales. Otra cosa que hizo Samper: en el Boletín de Música de 1950 se encuentra un brevísimo texto que se titula Vocabulario de Música de Samper, que abarca la letra A, y es el único que salió, seguramente con la intención de seguir el alfabeto en los próximos números del boletín, que ya nunca volvió a salir. Y el autor, o sea, Samper, lo presentó así: este vocabulario no está destinado a los profesionales de la música, a quienes podría parecer pueril la concepción de ciertas definiciones o la insistencia en determinados aspectos que procuramos presentar con la mayor claridad posible. Está destinado a aquellas personas que, no habiendo profundizado en el estudio de la materia o habiendo quizá olvidado en parte conocimientos adquiridos, deseen tener a la mano un resumen abreviado, unas nociones generales de los conceptos más usuales y de la práctica elemental del arte de los sonidos. La verdad, a mí me resulta una incógnita por qué alguien como Samper iba a hacer un trabajo tan básico de definir las nociones básicas de la música, cuando él tenía cosas mucho más interesantes que aportar, ¿no? Pero de todas maneras este es un proyecto que queda truncado porque solo se publica la letra A. Pero lo que me interesa es que junto con el vocabulario de música viene un resumen curricular que él entrega al boletín para que se publique junto con su artículo. ¿Cómo se presenta Samper a sí mismo? Como un compositor, dice Baltasar Samper, compositor, discípulo de Granados y de Pedrell y director de orquesta. En este breve resumen se confirma que fue hasta 1934 cuando se involucró en el canzonero. Ahora, de 186 palabras de su resumen, solo 31 corresponden a su estancia mexicana. Samper llevaba 8 años viviendo en México, pero evidentemente seguía ligado a su pasado, a su amada Cataluña, donde fue realmente reconocido y querido como compositor y director y donde se codeaba con los grandes. Samper no dejó de componer en México, pero su producción bajó muchísimo. Bueno, aunque se vio sometido a algunas frustraciones, hubo algunos logros relevantes en su labor investigativa en México. Uno de ellos es la publicación de 2 volúmenes de la investigación folclórica en México. Él lo coordinó y lo llevó a cabo. El primero se titula Materiales, volumen 1, que Samper presenta o comienza la presentación de esta manera. Este volumen contiene materiales recogidos en lugares diversos del territorio mexicano durante los viajes de investigación realizados entre los años 1931 y 1937 por cuenta de la Secretaría de Educación Pública.
En los volúmenes que deben seguir serán publicados los materiales correspondientes a los años posteriores y hasta la fecha. El volumen 2 es un volumen de 1939. Paradójicamente, estos álbumes, editados, cuidados y revisados minuciosamente por Samper, presentan investigaciones que se habían efectuado en los años 30, las cuales él no controló ni dirigió. Su decisión como jefe del departamento, y como ya vimos que era muy disciplinado, estricto y un poco cuadrado, decidió publicar de manera ordenada, empezando con aquellas primeras investigaciones, con la esperanza de llegar hasta los años 60, que era cuando estaba publicando esto. Por desgracia, eso no fue posible. O sea, lo único que se publicaron fueron 2 volúmenes, el 1 y el 2 de los años 30. Durante muchos años, Samper estuvo intentando conseguir fondos para mayores publicaciones. En el archivo hay una carta que le envió a Charles Seeger, que era el jefe de la división de música de la Pan American Union en Washington, el 23 de julio de 1952, por cierto, en perfecto inglés. En ella decía que tenía ya varios volúmenes listos para publicación, pero que se carecía de fondo para hacerlos. Le narra a Charles Seeger las infructuosas tentativas de conseguir fondos en México y se anima a pedir el apoyo de Seeger y de instituciones estadounidenses como la Biblioteca del Congreso para llevar a cabo la empresa. La respuesta de Seeger es evasiva, porque sí está en el archivo, y aunque manifiesta un interés en el proyecto, solicita más información y se disculpa por no poder dar una respuesta más concreta en ese momento. Bueno, estos 2 volúmenes, les digo, el segundo de Roberto Telles Girón es sobre los huicholes en el noreste de Jalisco y con los coras en Nayarit. Fue compilado en 1931 y se publicó en 1962. Samper brinda una explicación institucional a la retrasada publicación. Como no nos hemos propuesto hacer una publicación crítica, hemos agrupado bajo el título de materiales los documentos musicales y literarios, etcétera, ¿no? Habla un poco de qué es lo que van a encontrar en este libro, dice, pues ya mejor lo publicamos como está y más adelante será un estudio razonado, ¿no?, de los géneros musicales y de los diversos aspectos de nuestro folclore. Yo pienso que Samper llegó tarde a la época dorada del folclorismo mexicano, a las misiones culturales. Se encontró con gente con mucha desilusión, como incluso Mendoza, que había estado tratando de conseguir fondos ya por muchos años, y ya para fines de los 40 y ni hablar en los 50 y los 60 el foco estaba puesto en otra parte. La sociedad folclórica a la que Samper perteneció nunca contó con apoyo gubernamental y su anuario fue publicado con dificultad. El folclorismo ya no servía en los fines de los 50 y 60 para la política modernizadora, y el ímpetu de Samper, así como el ingente proyecto que planteó de editar y publicar las investigaciones de los años 30 a los 60, ya no se llevó a cabo. Otras actividades que hizo Samper en México fue dar clases de piano, entre otras a la pianista Marta García Renard, que entonces era una niña pequeña, y le compuso una pequeña pieza musical a Marta García Renard. Cuando entrevisté a Marta, que tiene pues ya 80 y tantos, ¿no? Hablamos por teléfono y me dijo que su relación con Samper fue siempre muy complicada. Dice que sí se desarrolló un gran cariño entre ambos y que dejó como testimonio esta bella pieza para la mano izquierda de piano que Samper le dedicó y le regaló. Feliz cumpleaños, Martita. Marta me contó algunas anécdotas, como de que le decía, es que tú tienes las manos muy chicas, ¿por qué mejor no tocas clavecín? Tú no sirves para el piano. Y pues Marta es una grandísima pianista, entonces, que bueno, que le agradece mucho la disciplina, la técnica que aprendió con él, pero que si no hubiera sido por maestros que tuvo después, ella hubiera dejado el piano. Claro. Algo muy importante que hizo Samper fue componer música para cine. Compuso por lo menos música para La Barraca,
una película que recibió un premio Ariel en 1945, también para una que se llamó La Morena de mi copla en 1946, mientras que hay controversia respecto a la autoría de la música de 2 cintas más, que probablemente hizo él y firmó otra persona, que se llaman La Perla y Maclovia de Emilio el Indio Fernández. También realizó orquestaciones para ballets y para radio. Samper se consideró siempre y ante todo compositor, y fue muy poco lo que se tocó de su obra en México. Se estrenó, el mismo Samper dirigió un concierto de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, donde se estrenó la suite Don Quijote de Telemann y una obra de Samper que se llama La Balada de Luard, el marinero. No existe una grabación de esta obra, así que no se las puedo poner. Lo que mayor impresión causó en el público fue la obra de Samper, que hay críticas periodísticas de este estreno. Su origen se localiza en una leyenda mediterránea escrita en catalán, que es una versión libre de los versos de José María de Segarra. Se leyó en el concierto el poema en su traducción libre al español y siguió la música. Y Samper se sirvió de la orquesta de cámara, a falta de una gran orquesta. Hizo falta, dice el crítico, la orquesta completa por la instrumentación, sonoridad y requeridas para la obra, que tiene positivos hallazgos rítmicos, es sabia, inspirada y atrayente. Toca el alma y el corazón por su sinceridad, la armonía y los colores de la orquestación que subyugan, dice Jerónimo Vaqueiro Foster, que fue el que escribió esta crítica. Nos encantaría escuchar de nuevo esta obra maestra. Muy distinto es lo que le escribe Samper a Pau Casals, en el cual nota su amargura del estreno de su obra. Y dice así: no sé si esta temporada dirigiré más conciertos aquí. He hecho 3 recientemente. El primero quedé contento, del segundo muy decepcionado, porque me encontré con la orquesta reducida, con 7 músicos de menos, y el tercero fue una tortura para mí. Ya no eran 7 los músicos de menos, sino 10. Usted seguramente pensará que habría sido normal suspender el segundo y tercer concierto, pero yo no podía hacerlo. Y la verdad es que tiene pocos atractivos embarcarse con estas organizaciones burocráticas, las únicas que funcionan aquí con cierta regularidad, pero donde no se encuentra ni disciplina ni comprensión. Bueno, otras cosas que hizo Samper en México: realizó una serie de traducciones de libros para la Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana, UTEA, y al menos tradujo 6 libros sobre música y 5 más sobre otros temas de economía y psicología. Esta intensa actividad de traductor, me imagino que fue necesaria para aumentar los magros ingresos que recibía de Limba, con el fin de mantener a su esposa Dolores y a su hijo, que ambos tuvieron en México, Josep. Bueno, ya para ir terminando, lo que quiero decirles es, por ejemplo, Baligay. O sea, lo que vemos es un gran contraste entre cómo la pasaron otros exiliados en México y cómo la pasó él. Por ejemplo, Jesús Baligay, que fue su colega y con el cual fueron muy, muy amigos, le fue muy bien en México, dice Baligay. Yo logro realizar en México una vida llena de actividad, de proyección y miras musicales, pronuncio conferencias, fundo revistas, una bastante editorial de música, etc. Él regresó y murió en España, ¿no? Pero en México le fue muy bien y quedó pues muy contento. Tuvo una amistad cercanísima con Carlos Chávez. Aquí vemos a Samper aquí en México. Son fotos de Marta García Renard y la convivencia que hacían los fines de semana. Vemos también a Arturo Can, el crítico y pianista, que está allí. Y bueno, en 1965, Carmen Sordo Sodi, que era investigadora, que llevaba colaborando desde 1961 en la sección de investigaciones musicales, trabajando con Samper, redactó un informe en el cual se describía la situación de la sección musical y dice: bueno, el señor Baltasar Samper, insustituible por sus conocimientos, no podrá seguir trabajando con la misma intensidad a su regreso. Nombraron a ella encargada de la oficina porque él estaba enfermo.
Creo que se debería tenerlo en recuperación una larga temporada y posteriormente aligerarle el trabajo. Ya es mucho lo que hay aquí para un hombre de su edad. En la última carta que envía Casals a Casals Samper, le menciona una larga y complicada enfermedad y una larga convalecencia. Escribió que padecía unas cataratas que progresan de forma enojosa. Por lo que podemos ver, los últimos 11 años de su vida fueron especialmente difíciles por estar marcados por problemas de salud. Samper le escribe a Henrietta Yurchenko el 23 de octubre, el 2 de febrero del 66, y le dice: le agradezco su interés por mi salud, que no es tan buena como sería de desear. Uno de estos días me internaré otra vez en el hospital para ser operado. Si todo va bien, espero poderla ver aquí en agosto. Escribió el 2 de febrero. Y ya 2 semanas después murió, el 18 de febrero de 1966. Hay suficientes pruebas para afirmar que hubo un aura de frustración en la experiencia mexicana de Samper. En la entrevista que concedió Dolores Porta 22 años después de la muerte de su marido, declaró: el comienzo de Samper en México fue fantástico. Después todo empeoró. Porta afirmaba que Baltasar era tímido, no beligerante, no servía para dar clases, se enfadaba. Era muy perfeccionista, ordenado, organizado, encantador. Pasamos muchas penurias en México, pero él se las tragaba todas. Tenía ángel, quería bien a todo mundo. Desde México seguía enviando dinero a su familia de Cataluña. Olga Picún observa acertadamente que hay una distancia considerable entre el Samper anterior a la Guerra Civil, reconocido, homenajeado por el medio musical, con una destacada actividad compositiva, interpretativa y musicológica que queda documentada en muchos programas de concierto y notas críticas, al Samper que casi se esconde en un trabajo poco comprometido, con el de traductor de un conjunto de volúmenes, o prácticamente burocrático, como el que desempeña la sección de investigaciones musicales de Limba, cuya remuneración además no le permite vivir libre de apremios económicos. Amadeo Corbera, que hizo su tesis doctoral sobre la figura de Baltasar Samper y que está rescatando toda su obra, luego les puedo contar más de la labor que se está haciendo ahora de Samper en Cataluña, propone que el descuido historiográfico de la figura de Samper podría deberse a una cuestión identitaria. Esto se me hace muy interesante. Quizás porque era visto como demasiado mallorquino por la Cataluña post-franquista, demasiado republicano para una Mallorca mayoritariamente conservadora, demasiado catalán para la España moderna y demasiado español para la musicología mexicana. No ser de ninguna parte y hacer de todo un poco le concedió un gran prestigio en vida, pero probablemente le ha condenado a un olvido injusto hasta hoy. En su correspondencia se nota una nostalgia progresiva por Mallorca, su terruño. México nunca se convirtió en su verdadero hogar, a pesar de haber vivido allí 24 años, haber tenido y criado un hijo en el país. Ese volver a una etapa del pasado donde su realización parecía un hecho consumado, donde su futuro personal y profesional brillaban, se vio ligada indefectiblemente al territorio mallorquí. Bueno, creo que la mayoría sabe catalán y pueden leerlo directamente ahí, pero pues cada vez está más nostálgico por su terruño y pues lo que quiere es regresar, cosa que nunca consiguió. Sí logró ir una vez de visita a España, pero nada más. Consuelo Carredano dice que la recurrente idea del retorno para la mayoría de los exiliados, el regreso, más que una ilusión alimentada por el deseo de recuperar la vida y el hogar perdido, devino en verdadera obsesión. Pero aún pudiendo volver, no era fácil decidirlo. Muchos refugiados habían echado raíces en el país o no se encontraban ya con el ánimo o la edad para emprender el camino a la inversa, lo que en ocasiones suponía un nuevo desgarramiento del núcleo familiar.
Bueno, lo que les quiero decir es el fondo documental de Samper, que estaba aquí en México, sus partituras que él se trajo, las que pudo rescatar en ese maletín que se llevó a Toulouse y luego a México, las guardaba aquí hasta hace poco su nieto Ángel, porque Josep tuvo un hijo que se llama Ángel, y cuando vino Amadeu Corbera, logró entrar en contacto con este Ángel, y este Ángel pues le permitió consultar todo lo que estaba ahí en unas cajas abandonadas y un poco en mal estado, y gracias a Corbera se logró que el gobierno de las Islas Baleares adquiriera, le comprara a Ángel todo este archivo y se lo llevaron ya allá en el archivo del Reino de Mallorca, así se llama el lugar donde están guardados. Y a partir de la recuperación se están digitalizando todas las partituras, editando, y ya se han grabado 2 discos con música de Samper desde que empezó esto hace unos 10 años más o menos. Entonces pueden escuchar ya, uno de los discos ya está disponible para escucharse, aquí les traigo, pero bueno, eso sería todo por mi parte.